bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre nos escucha, y espero que todo el mundo esté cuidándose, seguro, y que estemos cumpliendo, ¿verdad?, con las reglas que nos hemos impuesto de aislamiento para que esta epidemia podamos derrotarla lo más pronto posible. Así es. Bueno, me parece que como va madurando esto, licenciado, parece que la expectativa para lo cual se creó la ley promesa y la negociación de la deuda con los acreedores, esto ha llegado en un momento ciertamente inesperado para unos planes que se tenían, en el cual se esperaba atender el tema de la deuda. Quiero ir un momento sobre cómo mira usted esto ahora, ya más que evidente, ¿no?, que estamos metidos ya, vamos para el huracán ahora mismo de todo esto. Los Estados Unidos están tomando gran parte del protagonismo de esto, de hecho son el epicentro de la enfermedad ahora a nivel mundial, y pues me gustaría escuchar cómo usted analiza la expectativa que se tiene para manejar el tema de la deuda, luego de todas estas cosas que ya empiezan a tomar lugar en el escenario político y económico, no solamente de Puerto Rico, sino también de Estados Unidos. Sí, José Elías, desde que se empezó a discutir la posibilidad de que se aprobara una ley de reestructuración para la deuda de Puerto Rico allá para el 2016, que hemos dado seguimiento en estas ondas radiales desde esa época, pues había dudas fundadas sobre si el mecanismo escogido por el Congreso de una Junta de Control Fiscal antidemocrática con una visión neoliberal de cómo se gestiona el gobierno y la economía dentro de un enclave colonial, eso iba a ser viable, y el análisis que hicimos desde ese origen es que no iba a ser viable, que la capacidad económica de Puerto Rico era imposible que se le impusieran medidas de austeridad para poder tratar de pagar el máximo a los acreedores, porque eso iba a deteriorar más la economía, y entonces se iba a complicar el panorama financiero de una manera peor y podría llevarnos a una segunda quiebra. Todos esos análisis que se hicieron en ese momento, respaldados por economistas de gran calibre, ¿verdad? Stiglitz, Martín Guzmán, Alameda, Caraballo Cueto. Antes de todos estos desastres, ese era el análisis, que una visión neoliberal de austeridad para que le exprimieran el máximo al pueblo de Puerto Rico para pagar los acreedores iba a destruir la economía, y por ende iba a ser inviable los acuerdos de pago. Los acuerdos de pago iban a colapsar en su momento. ¿Qué ocurre? Vienen los huracanes, vienen los terremotos, y ahora viene la gran pandemia, ¿verdad?, de COVID-19, y esto ha sido algo que obviamente ha hecho hasta que Carrión, que era el cabecilla principal de esta imposición neoliberal dentro de un enclave colonial de estas medidas de austeridad, se fue en un media tour a decir que ya las circunstancias bajo las cuales ellos estimaron la deuda de Puerto Rico, estimaron la capacidad de pago de Puerto Rico y llegaron a unos acuerdos con los acreedores, pues ya no existen, y por ende todo el mundo tiene que estar dispuesto a hacer unos arreglos. Yo creo que esta epidemia, ¿verdad?, dentro de las consecuencias gravísimas que va a tener para Puerto Rico, para nuestra economía, siempre todo mal trae unas cosas inesperadas, ¿verdad?, unas consecuencias inesperadas que son en alguna medida positivas, y yo creo que la epidemia le ha dado la excusa perfecta a la Junta de reevaluar las posturas. Ellos han estado remando en contra de la corriente de la opinión fundada de una multiplicidad de expertos de que el trabajo que están haciendo en la Junta es equivocado, y los consultores de ellos, que obviamente forman parte de una maquinaria a nivel nacional de Estados Unidos de reestructuración de deuda, que son todos amigos, que eso es pitcher y catcher, que hay conflictos de intereses, pues a ellos no les importa lo que resulte del país. Y por eso es que esta oportunidad que ha surgido de que la Junta pueda decir ahora, por el coronavirus vamos a tener que mirar esto de otra manera, es una consecuencia positiva probablemente de esta situación tan trágica, ¿verdad? Y esto se ha ido materializando en las discusiones que se han establecido en el proceso,
en términos de qué va a hacer con los casos de título 3. Ya habíamos comentado que la Junta había pedido que se suspendiera la etapa del escrito de divulgación del plan de ajuste de deuda del gobierno central, pero ahora la semana pasada, el viernes, radicaron una moción para que el proceso de autorización de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica también esté sujeta a una moratoria, a una paralización. Y esto llega de una manera bien curiosa, José Elías. Aparentemente hay discusiones y debates y problemas de comunicación entre la Junta y sus abogados, porque apenas una hora antes la Junta le estaba diciendo al tribunal por conducto de sus abogados: nosotros no queremos paralizar nada más que el proceso, vamos a paralizar nada más que el proceso del escrito de divulgación del plan de ajuste de deuda del gobierno central. Y una hora después radicar la moción diciendo que hay que paralizar también el proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica. El que se paralicen no va a tener un efecto positivo si no es en conjunto con una reevaluación, ¿verdad? Como te dije, que yo creo que la Junta se ha dado cuenta, y cuando digo la Junta, pues es que hay que adscribirle alguna racionalidad a ellos. Lo está diciendo Carrión, todavía la Junta no lo ha dicho, pero que yo creo que dentro de esa racionalidad mínima que hay que darles, pues ellos van a reevaluar todo esto y van a tener que tocar la puerta de los acreedores y decirle: mire, jóvenes, yo creo que esto no es viable, esto no va a volar, aquí hay que hacer unos recortes mayores, unos sacrificios, el efecto en la economía va a ser devastador. No hemos visto todavía nada, José Elías, del efecto en la economía de Estados Unidos con esos números de contagio exponencial que hay y con la torpeza del manejo, ¿verdad?, del presidente y de todo su equipo de trabajo en estos asuntos. Y lo que nosotros podamos progresar aquí con estas medidas de aislamiento social, si bien nos pueden ayudar a sobreponernos del contagio, pues van a tener unas consecuencias dramáticas en todos los procesos de la economía que no van a permitir que el gobierno pueda alcanzar las expectativas de proyecciones de los planes fiscales. Ahora viene el gobierno a entregar su plan fiscal, veremos a ver qué es lo que van a decir en ese nuevo proyecto de plan fiscal que tienen que someter. Así que estamos en una etapa bien dramática de transición en torno a qué se puede y no se puede hacer y cómo se deben hacer las cosas. Por lo que yo espero, ¿verdad?, que a la luz de todo esto la Junta haya encontrado ya la excusa perfecta para salirse de la encerrona que tenían de querer llevar esto como una locomotora hacia una conclusión bien beneficiosa a los acreedores, cuando ahora se dan cuenta de que ni siquiera eso, no van a poder cumplir con los acreedores de cualquier manera, y entonces hay que mirar esto desde otra perspectiva. Esto no se sabe, José Elías, cuándo esto se va a paralizar. Todavía hay cosas señaladas, por ejemplo, para el 3 de junio, porque el 3 de junio era la etapa de confirmación del acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ese día hay también unas mociones de desestimación de unos casos bien importantes, como por ejemplo el caso del sistema de retiro, que está alegando que hay una prioridad de pago, que hay que pagar el sistema de retiro porque Promesa así lo ordena. Promesa dice que hay que darle financiamiento adecuado a los servicios de deuda, y eso pues obviamente es algo que la jueza va a tener que determinar si eso se paraliza también cuando se paralice el proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo creo, José Elías, que estamos en un momento de compás de espera. Próximos eventos importantes, ¿qué va a decir el gobierno de Puerto Rico en el plan fiscal, en el borrador del plan fiscal, sobre qué es lo que ocurre en torno a la economía de Puerto Rico, cómo ellos proyectan el impacto del coronavirus en la economía de Puerto Rico? Y de ahí para adelante la Junta tendrá que comparar eso con lo que dicen sus economistas para determinar hasta dónde llegan las proyecciones. Si ellos proyectaron esto siempre bien optimista y no se dieron las proyecciones y tuvieron que hacer ajustes, van a tener que hacer ajustes adicionales. Pero el problema es, José Elías, que si ellos miran los ajustes para más austeridad y miran los ajustes para mayor sacrificio de nuestros retirados, etcétera, pues la situación no va a cambiar y va eventualmente a colapsar, porque ya Carrión acepta que recortar las pensiones a los pensionados es un daño, un agravamiento del daño que ya los pensionados han ido sufriendo por los años, porque esas pensiones están paralizadas hace años y que le han quitado ciertos beneficios que eran importantísimos a la luz del costo de vida. Así que él reconoce que estamos en un momento donde hay que virar todo para atrás
y hay que negociar. ¿Cuál es la ruta? Esto es importante. Que van a seguir estos acreedores, José Elías, ante este nuevo cuadro. Pues hay unos litigios que están pendientes sobre prioridad de pago, porque al caerse los acuerdos, porque lo que va a ocurrir eventualmente es que se caerán los acuerdos, porque el acuerdo con los bonistas del gobierno central establece que si no se aprueba el disclosure statement en agosto, se cae, se pueden salir del acuerdo. Así que yo creo que también va a pasar con Autoridad de Energía Eléctrica. Al suspender todo el proceso, van a llegar las fechas límites en cuanto a cuándo es que tiene que estar confirmado el plan de ajuste de deuda del gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fíjate que al no verse en junio la moción para que se apruebe el acuerdo con los bonistas, tampoco se puede presentar el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y llegarán las fechas límites y los acreedores de la autoridad podrán salirse del acuerdo. Pero no les queda otra al gobierno de si ellos no se salen y los acreedores no se salen, que ellos determinen conforme a unas cláusulas que existen en esos acuerdos que no van a asegurar la deuda. No la pueden asegurar tampoco porque la legislatura no ha dicho nada, no ha actuado. Así que todo va en un ritmo ahora, José Elías, de esperar a ver cuáles son las decisiones que se van a tomar, tanto por la Junta en pleno, como por los grupos de acreedores que llegaron a unos pactos en cuanto al gobierno central y en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, a juzgar por la manera en la cual la Junta manejó el tema después del huracán, licenciado, este es el único referente que tenemos, es que la proyección en el plan fiscal de ellos, que eventualmente impusieron, fue que iba a haber un crecimiento económico basado en las ayudas económicas que iban a llegar federales para la recuperación post-huracán. Ahora nos encontramos con algo parecido, con la diferencia de que no solamente hay un paquete de estímulo económico del gobierno federal, sino también uno al cual ellos le están dando el visto bueno, que es 787 millones de dólares aquí en Puerto Rico. Le traigo el tema para ver cómo, si usted entiende de que se puede repetir otra vez la historia de la Junta, tirando un escenario optimista de que ese dinero va a llegar, como lo hicieron después del huracán, y ahora, pues, si van a repetir la historia o no. ¿Le parece que pudieran mirar esto de otra manera o el referente tiene todas las etiquetas de que a juicio suyo se va a repetir? Mira, José Elías, lo que pasa es que el estímulo que ha aprobado tanto el gobierno federal como el de la gobernadora se va a quedar súper corto. O sea, no hay manera que tú puedas decir que va a haber un crecimiento económico porque tú le inyectes a la economía los 700 y pico, y si, digamos que sean 1.000 millones, porque estamos hablando de que hay 160 millones aprobados previamente, y el dinero que envíe el gobierno federal, que son unas cantidades exiguas, que ninguno de esos cheques le da a la gente para cubrir las necesidades que han tenido hasta ahora y para cubrir las que vamos a tener conforme esto se vaya desarrollando. Así que no hay manera de decir que esto va a llenar las expectativas de la economía normal que tenía Puerto Rico antes de la pandemia, para nada. Los cálculos que se están haciendo, y son parciales porque no se sabe cuándo esto va a parar, pues indican que aquí hay una situación de que se podrían perder 20.000 millones de dólares de la economía, de 10.000 a 20.000 millones de dólares, y por ende el que se le inyecten 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares para nada va a servir para sustentar un crecimiento económico. Así que yo creo que la Junta va a tener que mirar esto bajo la realidad de que no hay empatía ni diligencia, ni siquiera legalidad en términos de cómo el gobierno federal está manejando el asunto de las ayudas, así que no se puede esperar. ¿Tú te acuerdas cuando en el plan fiscal, al comienzo de estas operaciones de certificar los planes, el gobierno ponía unos escenarios bien favorables porque se iba a mantener la ley 154, porque iban a renovarse los fondos de Medicare, y la Junta que les decía, no puedes contar eso porque eso es bien incierto? Pues ahora ellos tienen que aplicarse el cuento. No pueden contar unas ayudas que de entrada son insignificantes en términos del daño que va a sufrir la economía para justificar un crecimiento económico que no va a existir. Así que yo creo que ellos van a tener que aceptar que la economía en Puerto Rico y lo que está pasando va a generar déficits fiscales tan pronto como el año que viene, y que eso impide
si tú tienes ya un déficit fiscal y ya tú has llegado hasta el hueso cortando, porque parte de los problemas que hemos tenido con los terremotos y con la pandemia, Joselía, es que no hay suficiente personal en el gobierno que se le pueda encomendar las tareas de ayuda y de rescate y de planificación, porque el gobierno se ha ido secando en términos del número de empleados disponibles. Así que ya se tienen que haber dado cuenta de que están en el hueso y que por ende cualquier recorte que se haga va a tener que ser en los otros stakeholders, ¿verdad? Los otros participantes de este proceso, que sin duda son los acreedores. Bueno, por eso me parece que es importante que vayamos examinando cómo ellos van a, o pudieran estar utilizando, basado en la experiencia que hubo después del huracán, este asunto de las ayudas económicas que ellos autorizaron aquí en el gobierno de Puerto Rico $787 millones, y entonces el gobierno de Estados Unidos, que dicho sea de paso, licenciado, ¿le ha parecido a usted que está claro realmente cuánto nosotros vamos a recibir de eso? No creo, Celia, no se entiende. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Que una de las interrogantes que tengo en términos de cuál sería el volumen. Hay muchas partidas que van a sufrir aumentos: el PAN, el desempleo, la ayuda directa que se va a hacer, la ayuda a los hospitales. O sea, ese impacto económico hay que medirlo, pero no va a ser en el orden de lo que se prometió después de María, que había estimado los más alocados del presidente de 90 mil millones, pero había estimado entre 40 y 60 mil millones de dólares, que son cantidades importantísimas. Pero no creo que en esto de la pandemia, en lo que se ha aprobado hasta ahora, sea un elemento que pueda nivelar cómo estaba la economía antes de que empezara la emergencia de salud. Bueno, interesante. Vamos a ver cómo esto se va a desarrollar en el transcurso de estos próximos días, licenciado. Antes de cerrar nuestra conversación, que por lo que está observando, y este es un asunto que usted y yo venimos muchos años hablándolo aquí públicamente, ¿qué observa del país después que salgamos de esto, cuando salgamos? ¿Vamos a tener un país completamente diferente en cuanto a prioridades se refiere? ¿O usted cree que esto es meramente un paréntesis que nos va a devolver cuando salgamos aquí a la vida que teníamos hace un mes atrás? Mira, Joselías, yo creo que esto va a traer un cambio dramático en la percepción que se tiene del gobierno. Sabes que durante los últimos 20 o 30 años se ha estado atacando el papel que cumple el gobierno dentro del capitalismo, y la imposición entonces de esta ideología neoliberal ha ido troncando, ¿verdad? Rompiendo las redes de apoyo que el Estado le daba a las poblaciones vulnerables. Y yo creo que va a haber un cambio en el paradigma en términos de cuál es la función del Estado, porque se han dado cuenta los mismos capitalistas neoliberales la importancia de tener esas redes que nos permitan anticipar y que nos permitan atender con la urgencia y capacidad necesaria todas estas cosas que podrían estar siendo, que estaríamos sufriendo tal vez en una sucesión mucho más acelerada, Joselía, porque el cambio climático genera todo tipo de disloques en la tierra y puede generar otros tipos de infecciones y de pandemias. Así que esto hay que aceptarlo como la realidad de los huracanes, que vamos a seguir recibiendo huracanes. Pues las pandemias también podría ser parte de nuestra vida diaria en los próximos años por todos estos cambios. Y vemos entonces cómo los republicanos están imponiendo esta serie de medidas que siempre han catalogado como socialistas y como que han demonizado, como que es lo peor del mundo, un Estado benefactor, un Estado que rinde unos servicios en el área de salud, que rinde unos servicios en el área del trabajo. Fíjate que el gobierno federal se ha metido en áreas que no se había metido, como establecer licencias por enfermedad a nivel nacional. Eso suena a chiste. Tú escuchas eso, Joselía, y suena a chiste, porque los republicanos y los neoliberales atacan todo el tiempo esas medidas que son parte de las medidas que existen en países donde hay una preocupación por el bienestar social, ¿verdad? Medidas que tuvimos nosotros en Puerto Rico y que se acabaron con la administración neoliberal de Ricardo Rosselló. Así que ahí vemos unos atisbos de cosas que se podrían ir mejorando. Yo podría ver un poquito de más
transformación en el área del derecho al trabajo y en el área de la salud. También veremos cambios en la seguridad, porque esto da pie a que el Estado quiera extenderse en sus esfuerzos de controlar la población, en sus esfuerzos de vigilar la población. Así que hay ya muchos teóricos, José Elías, los debes haber visto, que están escribiendo sobre cuál podría ser el mundo que emerja luego de esta pandemia. Así que hay que estar pendiente y hacer lo propio nosotros aquí, identificar nuestras necesidades y establecer el país que queremos, porque mira, no hay viabilidad con lo que están haciendo algunos populares, diciendo que lo que hay que traer es empresas para que vengan aquí sin pagar impuestos. Ese modelo se acabó. Ese modelo nos llevó a la quiebra. Aquí hay que crear otro tipo de estructura donde Puerto Rico pueda ser competitivo, pero también que esas empresas paguen los tributos necesarios para que el país pueda seguir funcionando. Licenciado, quiero como siempre agradecer la oportunidad que nos brinda conversar y reflexionar sobre estos temas aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José Lea, estamos a la orden y que pase buen día.